Bien, bienvenidos a la siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Vamos a continuar con la tabla periódica para darle fin a este periodo de la materia química del primer año de bachillerato. Hoy veremos las propiedades periódicas y veremos de qué se trata esta. Para eso el objetivo de la clase será explicar las propiedades de los elementos más representativos del sistema periódico, observando cómo varían las propiedades periódicas más importantes. La primera propiedad periódica que tenemos es el llamado radio atómico. El radio atómico está asociado con el tamaño de las partículas o átomos que conforman los elementos. Fíjate en algo, en la derecha de esta diapositiva yo estoy colocando una imagen representativa de los elementos de la tabla periódica, algunos, pero con una intención para que veas algo. Fíjate que están representados con pequeñas pelotitas de colores, ¿no? Pero si te das cuenta, se hacen cada vez más grandes cuando nos vamos hacia el extremo inferior izquierdo y más pequeñas cuando nos vamos hacia el extremo superior derecho. ¿Y esto qué representará? Pues mira bien, el radio atómico, el tamaño del átomo es difícil de definir básicamente por dos razones. Se trata de un sistema dinámico de partículas, o sea, partículas que están en constante movimiento, muy influido por los átomos que le rodean. ¿Cómo es eso que muy influido por los átomos que le rodean, dirán ustedes? O sea, el espacio que ocupan los demás cuando están conformando la sustancia también limita un poco el tamaño real que ocupan los electrones, los protones y los neutrones, que son los elementos reales del átomo. Los orbitales que componen la corteza electrónica no tienen dimensiones definidas. Eso es otra cosa, porque recuerden que aunque los orbitales tienen formas matemáticamente establecidas por modelos y que ya nosotros vimos en clases anteriores que van desde ser esféricas a tener formas de lóbulos, etc., lo que es cierto es que no son cascarones que existen allí, son regiones imaginarias en las que se mueve el electrón y que están matemáticamente definidas de esa manera. Quiere decir que al fin y al cabo hay espacio entre las partículas. Okay. No obstante, como los átomos no suelen presentarse aislados, el valor que se le asigna en la práctica al radio atómico es básicamente la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Ya o también puede ser interpretado como la distancia promedio entre los núcleos. Y esta propiedad cambia de la siguiente manera. Los valores más pequeños de radio atómico lo tienen los dos primeros elementos de la tabla periódica, los átomos más sencillos, el hidrógeno y el helio. Pero en la medida que vamos más hacia la izquierda y hacia la parte inferior, donde están los metales alcalinos y alcalinoterro, llamado cesio y radio, estos radios atómicos se hacen cada vez más grandes. Los números son una magnitud representativa de los mismos, expresadas en pm, picómetros. Sería bueno que buscaras qué significa esta unidad. Ya te la dije de todas maneras, pero igual puedes tú buscarlas. Tenemos otra propiedad en la energía de ionización. En la energía de ionización, los átomos son neutros porque tienen el mismo número de electrones y de protones. Si proporcionamos suficiente energía a un átomo, conseguiremos arrancarle un electrón y obtener un ion positivo o catión, que por cierto, en la próxima unidad vamos a empezar a ver qué significan estos componentes. Dentro de un grupo, la energía de ionización suele aumentar al disminuir el número atómico, es decir, aumenta al subir en un grupo. Dentro de un periodo, por lo general, la energía de ionización se incrementa al aumentar el número atómico, por eso vemos que hacia la derecha se va haciendo cada vez más grande. Recuerden que los elementos están colocados en términos del número atómico, es decir, crece de izquierda a derecha al avanzar en el periodo y en la familia de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el litio tiene mayor energía de ionización que el potasio. Si tienes la tabla periódica a la mano podrás comprender de qué estoy hablando. Recuerda que de hoy en adelante siempre la tienes que tener allí a tu lado para que puedas comprender. Entonces aumentan a medida que nos movemos hacia la derecha y hacia la parte superior de la tabla periódica. La siguiente propiedad es la llamada afinidad electrónica, que es la energía que se da cuando un átomo neutro adquiere un electrón, intercambia energía con el medio y se transforma en un anión, que viene a ser un átomo que ha sido cargado negativamente, es decir, que ha aceptado uno o más electrones de lo que normalmente tienen y ahora tiene una carga eléctrica negativa. Bien, dentro de un grupo la afinidad electrónica se incrementa al aumentar el número atómico, es decir, dice aquí, dentro de un periodo, dentro de un grupo, es decir, en una columna.
El sentido de la flecha significa en que va en aumento, es decir, no porque va hacia abajo significa que está disminuyendo, no. El sentido de la flecha te dice hacia dónde está aumentando. Aumenta en la medida que voy bajando. Por eso, dentro de un grupo, la afinidad electrónica se incrementa al aumentar el radio atómico. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el radio atómico yo estoy bajando en la tabla periódica. Recuerda la primera propiedad que acabamos de ver. Y por supuesto, va a aumentar más si me muevo hacia la izquierda, hacia la parte inferior izquierda, allí donde está el cesio del radio. Por eso es que allí es más grande esta afinidad electrónica. Bien, dentro de un periodo, aunque con muchas excepciones, la afinidad electrónica aumenta conforme disminuye el número atómico. Por ejemplo, el cesio tiene mayor afinidad electrónica que el bario. ¿Viste tu tabla periódica? Allí lo podrás comprobar. Y tenemos dos propiedades importantes: la electronegatividad de un elemento, que es la capacidad de sus átomos para atraer electrones de la molécula de la que forman parte. Dentro de un grupo, los átomos más electronegativos son los de menor número atómico, es decir, los de menor tamaño. Dentro de un periodo, los átomos más electronegativos son los de mayor número atómico, es decir, los de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces, la electronegatividad será más grande hacia la dirección donde están los halógenos, es decir, cloro, bromo, yodo, flúor, oxígeno, carbono, etc. ¿Y quién es el más electronegativo de la tabla periódica entonces? El más electronegativo será el flúor. Y ese valorcito lo puedes ver en tu tabla periódica que tienes a mano, el valor de la electronegatividad, que aparece como un numerito también dentro de la tabla periódica. ¿Y quién será el menos electronegativo? El francio. Ah, me lo soplaron por allí. Puede ser. Revisa, cesio, radio, francio, ¿cuál será? Bien, tenemos entonces el carácter metálico, es la capacidad de ceder electrones. ¿Se relaciona con la afinidad electrónica y la electronegatividad? Por supuesto que sí. Mientras más capacidad tenga el elemento de ceder electrón, tendrá un carácter metálico más grande. Es decir, que el carácter metálico aumentará en la medida que yo me desplace hacia la izquierda, donde están los metales. Por eso no hace falta colocar una representación aquí. Son muy electronegativos y tienden a formar enlaces iónicos con los no metales. Eso lo veremos en la próxima unidad. Bien, te presento una pequeña tarea que vas a tener, la última de este parcial, para que la puedas realizar próximamente. Que sea de provecho la clase.